Espero le haya ido muy bien, ¿verdad? En el Año Nuevo, en Navidad. Que haya comido muy rico. Me habían comentado, me preguntaron, ¿verdad? Que si ya se había recogido los diezmos. Le dije que sí, ¿verdad? Si en su caso, pues usted al final quiere pasar, pues aquí están los alcoholes. Espero que haya comido muy bien, ¿verdad? Normalmente son fechas en las cuales comen muchos carbohidratos, ¿verdad? Muchas proteínas. Y también, un poquito lo voy a tomar como una metáfora para introducirme al tema. Estuve notando, ¿verdad? Pues platicando, obviamente con alguien que es médico, ¿verdad? Acerca de que quería hacerse un plan de chequeo. Ustedes saben lo que es esto, ¿no? Ir al laboratorio con un poco de valor para que le saquen a usted sangre, independientemente de lo que usted quiera saber, ¿verdad? Esto se hace, y sobre todo a los que ya somos adultos mayores nos recomiendan que una vez al año nos hagamos un chequeo. Yo he tenido la intención, pero ya tiene varios años que no lo he hecho, ¿verdad? Espero que el doctor no me diga, pues gracias a Dios está vivo, ¿verdad? Después de ver esos análisis. Pero en realidad, hermanos, pues podemos saber que esos análisis nos van a indicar algunos factores de nuestros niveles. Y esos niveles, pues a veces no están en la normatividad, a pesar de que usted se sienta muy bien. Probablemente tendremos falta de hierro, falta de calcio, probablemente, ¿verdad?, estemos pasados en glucosa, pero nos seguimos sintiendo bien, ¿no? En los triglicéridos, dice el hermano. Pero sin embargo, usted y yo nos seguimos sintiendo bien y decimos, bueno, mientras estemos bien, creo que no va a haber necesidad de hacerse un chequeo. Pero al fin y al cabo, cuando uno se lo hace, se da uno cuenta, ¿verdad?, de que hay necesidad de nivelar esos precisamente, esos estándares dentro de nuestras moléculas. Espero que en ningún momento dado, ¿verdad?, usted llegue y diga que me detectaron cáncer. Estaríamos hablando de una situación bastante difícil. Pero también con respecto a esto, los médicos dicen que el cáncer, si se detecta a tiempo, puede llegar el cuerpo a sanar, a recuperarse. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en nuestra vida espiritual, usted quizás se sienta bien, pero quizás haya elementos donde no esté usted en realidad del todo, ¿verdad?, de forma saludable. A veces con la vida que llevamos en nuestra vida cristiana, o mejor dicho, con nuestras actividades en nuestra vida cristiana, o las experiencias de nuestra vida cristiana, creemos estar muy bien. Queremos estar sanos espiritualmente. Porque quizás no hemos o no estamos pasando por una situación que Dios permita, ¿verdad?, que nos ponga a prueba y que nos demos cuenta que nuestra fe quizás no es tan fuerte como pensamos. Que quizás nuestro conocimiento bíblico no es tan vasto como para defenderlo o para defender nuestras convicciones. Que quizás, ¿verdad?, esa falta de fortaleza, como en el caso de una persona le falta hierro, está pasado de azúcar, a nosotros quizás estemos falta de lectura bíblica, estamos faltos de oración, estemos faltos de asistencia a la iglesia, estemos faltos de dependencia en fe de nuestro Señor. No sé qué nos depara este año 2026. Y en el 2019, usted tampoco sabía qué nos deparaba cuando antes de la pandemia del COVID, ¿cierto? Nos hablaban de que quizás había que cerrar 3 meses nuestro templo y se recorrió a 2 años casi, porque obviamente las circunstancias cambiaron. Y así pueden las circunstancias cambiar en este año 2026 para cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos viendo el segundo tema acerca de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Y este tema se llama un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El título ya le dijo algo con respecto al versículo, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y además dice
que usa bien la palabra de verdad, o la palabra de Dios. Ese pasaje está en 2 de Timoteo, así que vayan ubicándose en esa carta. Segunda de Timoteo 2, 15. Ya le he comentado acerca de la Biblia arcoíris, ¿verdad? Una edición que está coloreada, como esta. ¿Sí la vieron? Ah, bueno. Bueno, algunos versículos aparecen de color rosa. Esos nos dan precisamente, el color rosa es un indicativo acerca de la vida cristiana. Cuando usted vea en la Biblia, ¿verdad?, arcoíris, el color rosa es porque le está dando consejos o referencias acerca de la vida cristiana. Y ahí, como dice, hermanos, vamos a repetirlo nuevamente. Por favor, puestos de pie. Vamos a estar sentados en un rato, puestos de pie. Y vamos a leerlo 3 veces para aprenderlo de memoria. Dice la palabra de Dios de esta forma. Adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nuevamente, hermanos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una tercera vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pueden sentarse. ¿Quién es el valiente o la valiente que se va a poner de pie para decirlo? A ver, hombres de valor, ¿verdad? Si usted lo sabe, levántese de todos modos para que le anime a los demás. ¿Levantaron la mano ya? ¿Alguien? No me hagan eso. Hermana Rocío. Yo me lo sé, pero no me acuerdo de la cita, no la encontré. Segunda de Timoteo 2:15. Adelante, hermana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Amén, amén. Ya se animó la primera hermana, ¿verdad? ¿Alguien más? Los hombres no nos podemos quedar atrás, ¿cierto? ¡Qué barbaridad! A ver, Vero. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Gracias, hermana. Muy bien. Hermano Cruz. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, hermano. Ya salimos un poquito más ahí. Airosos, ¿eh? Salió el quite. Bien, hermanos. Fíjense que este versículo de la iglesia donde conoce a Cristo le pusieron música y se cantaba. No muy seguido se cantaba, ¿verdad? Pero le puso música y lo hicieron una vez en la unión de jóvenes y fue más fácil aprenderlo, ¿verdad? Los salmos cuando tienen música también son más fáciles de aprender. Bien, hermanos, no les voy a meter más predicamentos. Ya vimos un poco acerca de la historia de Timoteo. Un joven que quizás esté, ¿verdad?, para este momento un poco más de los 30 años, porque en su primera carta, Pablo a Timoteo quizás está dentro de los 30, quizás un poco más, ya mayor Timoteo. Y ambas cartas, Pablo precisamente las traza para ayudarle y enseñarle a través de su ministerio cómo se debe de conducir delante de la iglesia. Pero más allá que delante de la iglesia, delante de Dios. Porque aquí estamos viendo que en realidad, ¿verdad?, debemos procurar nosotros vivir para ser aprobados de parte de ¿quién? De Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Así que cuando hablaba acerca precisamente de este chequeo, ¿verdad?, estos análisis de laboratorio,
¿verdad? Es como presentarse delante de Dios y te está diciendo Dios, mira, en realidad tú aparentas estar sano, ¿verdad? Pero en realidad tienes ciertos elementos de los cuales necesitas fortalecerte. A veces, hermanos, nos conformamos con orar por los alimentos. Quizás esas sean las únicas oraciones que hagamos durante el día. O a veces leemos solamente una parte del capítulo y a veces empezando ahí estamos muy animosos porque queremos leer la palabra de Dios todo el año. Pero llega el momento en que por alguna situación, circunstancia o a veces, que no espero sea así, sea un olvido, o cansancio o exceso de trabajo, que viene en la tarde vamos a hablar acerca de esto, acerca de cómo los cristianos deben organizar sus prioridades. Y entonces podemos notar que no estamos completamente sanos. Este personaje, Timoteo, así como todos los personajes de la Biblia tienen su propia historia, y usted tiene su propia historia, y de hecho le está escribiendo de forma diaria. Y cada historia nos muestra precisamente a nosotros qué clase de personas somos. ¿Qué clase de personas somos? Y la Biblia, hermanos, cuando habla de estos personajes que aparecen aquí en el contenido de estas páginas, la Biblia siempre es honesta en cuanto a presentar estos personajes con sus cualidades, pero también con sus defectos. Aunque se habla precisamente de David, ¿verdad? Un personaje importante dentro de la historia de Israel, y se mencionan sus logros, ¿verdad? Sus batallas, sus triunfos, también se mencionan los episodios que le llevaron precisamente a estar más delante de Dios, ¿verdad? Como cuando pecó con Betsabé. Lo mismo sucede con Pedro, lo mismo sucede con Pablo. Son presentados, ¿verdad?, de esta forma. Y nos damos cuenta que en realidad, todos ellos, hermanos, todos y cada uno de ellos son gente común como nosotros. Todos tenemos precisamente esa normatividad. Sin embargo, cuando Dios interviene en la vida de estos personajes, Él hizo cosas extraordinarias. No para exaltar al hombre, sino para su propia gloria. Así que al estar estudiando sobre las cartas que el apóstol Pablo envió a su hijo espiritual Timoteo, cuando este hombre o este joven de Dios recibió la segunda carta de Pablo, él estaba en Éfeso. Muy probablemente estaba en Éfeso, una de las iglesias que habían aceptado precisamente la doctrina de Jesucristo. Y casi todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, incluyendo también las que se hablan en las cartas del Apocalipsis, las 7 cartas a las diferentes iglesias, todos ellos habían de pasar problemas. Algunos problemas de división, algunos problemas con respecto a aceptar herejías o a aceptar prácticas pecaminosas. Algunos otros tenían luchas internas de poder, como en el caso de la iglesia de Corinto. Algunas, que también estoy hablando en el sentido de, en este caso, ¿verdad?, de Corinto específicamente, porque es un buen ejemplo de falta de sujeción a sus líderes, falta de compromiso, etc. La iglesia de Éfeso en este momento había algunos judaizantes. Ahora quiero explicar un poco acerca de qué es esto de judaizantes. Eran creyentes judíos que intentaban precisamente contaminar a la iglesia, quizás, tal vez, no, algunos no de forma tan deliberada, pero a que guardaran ciertos ritos de la ley, ritos que no le pertenecían a la gente gentil, es decir, a los no judíos. Y ellos intentaban hacerlo de esto, y estaban pasando precisamente por ese problema. Intentaban menoscabar incluso la autoridad del apóstol Pablo. Y Timoteo tendría que saber que era necesario afrontar ese problema. Era necesario afrontar ese problema. Y en realidad, hermanos, ¿verdad? Y esto es parte que se les enseña o debería enseñárseles a las personas que tienen un llamado de tiempo completo, ya sea en institutos o en otras clases, ¿verdad?, de lugares donde precisamente se les está preparando, deben de saber que al estar frente a una iglesia siempre se van a encontrar problemas. No van a encontrar una iglesia que no les dé problemas. Al menos que el pastor se ajuste a cada una de las pretensiones de cada uno de los miembros, ¿verdad? Pero eso sería exactamente un error. Así que, hermanos, contrarrestar a los falsos maestros para Timoteo no era algo sencillo.
Y sin duda Dios quiere hablarnos a nosotros también. Pero esto, hermanos, el hecho de que podamos nosotros plantearnos y procurar con diligencia que nuestro Dios nos considera aprobados, y oígalo bien, que sea Dios quien nos considera aprobados, no va a ser algo sencillo. Porque esto solamente se va a lograr con esfuerzo y dedicación. Con esfuerzo y dedicación. Con el estudio diligente de las Escrituras. La palabra con la que Pablo quiere animar a Timoteo a que sea un obrero esforzado, la entendemos en esta parte del versículo primero, que dice, procura. Es una palabra que todavía en nuestro español se usa un poco de forma común, ¿cierto? Quizás se utilice un poco más, esfuérzate. O quizás, sé solícito. Esto tiene que ver, hermanos, con un estilo de vida que sin lugar a dudas es un proceso, pero también es una vida de esfuerzo constante. Pero también, hermanos, la palabra indica que es algo que no podemos dejar para mañana. Es algo que requiere una respuesta inmediata de nosotros, en el cual, en un autoanálisis, podríamos ver que el día de hoy puede ser mejor que el día de ayer. Y el día de mañana, mejor que el día de hoy. En nuestra vida cristiana y en nuestra devoción. Si usted quiere actuar pronto, hermanos, se requiere esto, lo que acabo de mencionar. Pero también valor. A veces incluso estar dispuesto a la crítica, porque en realidad es algo que suele suceder cuando se defiende la sana doctrina. Así que hoy quisiera que reflexionáramos sobre cómo nos ve Dios. No en el sentido de su amplio amor, porque Dios nos ama a todos. Ciertamente nos ama a todos. Tanto es su amor que Él entregó su vida por los pecadores. Juan 3:16, usted sí se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Adelante. Exactamente, el mundo. Y si nos vamos un poquito a la metáfora que utilicé, son aquellos que están enfermos de cáncer. Son aquellos que están en etapa terminal y que quizás todavía no haya un alivio para ellos. Pero en el caso precisamente de nuestro Señor Jesucristo, mientras haya vida hay oportunidad. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Vean precisamente los absolutos y la extensión del alcance de su amor. Amó al mundo, incluye a todas las personas. Y por ese amor que tiene por todas las personas, dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto radica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en que Él dio su vida por nosotros, como un requerimiento que cumple precisamente las expectativas de la justicia divina. Ninguno de nosotros la podía cumplir, porque todos somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo, encarnándose en María, ¿verdad? Como lo vimos precisamente en las enseñanzas de la Natividad, encarnándose en María, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo, Él se ofreció como el sacrificio perfecto delante de nuestro Dios para satisfacer esa demanda de justicia. ¿Y qué es lo que nuestro Señor requiere? Que creamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hay una salida. Es cierto que Dios ama a todo el mundo, pero es cierto que también puso un requerimiento. Fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos viendo sobre cómo nos ve Dios en el sentido amplio de su amor, pero sí en qué espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros una vez que hemos creído en Él? Y puedo resumirlo de la siguiente manera. ¿Qué espera Dios de nosotros? Espera un corazón de siervo. Un corazón de siervo. La palabra siervo, dulos, ¿verdad? Implica precisamente a alguien que es esclavo de su amo, que en realidad actúa bajo la voluntad de quien le manda.
está sujeto bajo algo. Te pregunto, hermanos, algo, o van varias preguntas, y solamente respóndelas en tu corazón. ¿Muestras un corazón diligente de estudio de la palabra? ¿Muestras un corazón diligente de estudio de la Biblia? Dice la palabra de Dios en ese pasaje de Timoteo que usa bien la palabra ¿de qué? De verdad. Esta es la palabra de verdad, porque Cristo es verdad, porque lo que está plasmado aquí revela lo que el hombre es y revela quién es Dios. No estamos a oscuras de la divinidad de nuestro Dios y sus requerimientos. Otra pregunta: ¿muestras humildad en tus actitudes personales hacia los demás? Otra pregunta: ¿tienes una vida de oración comprometida? Es decir, ¿ya has planeado tu tiempo de oración de forma correcta o solamente lo haces cuando te acuerdas? ¿Eres perseverante y comprometido con la iglesia en donde Dios te puso? Y una última pregunta, que en realidad abarcaría estas y cualquiera otra que usted se quiera hacer. ¿Agradas a Dios con tu vida? Dice en Hebreos, ¿verdad?, que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted quizás piense que es suficiente con que los demás te aprueben, porque a veces nos sentimos, ¿verdad?, muy bien cuando alguien nos halaga o nos reconoce ciertos logros. Quizás te consideren que eres un buen cristiano incluso, pero también quizás tú sabes dentro de ti que en ocasiones aparentas algo que no vives en privado, en lo personal, en tu círculo más íntimo, y quizás deberíamos considerar que un verdadero obrero de Dios no busca reconocimiento humano. No es el afán de cada uno de nosotros buscar un reconocimiento humano. Y la humildad, hermanos, la humildad es un aspecto importante para reconocer en qué fallamos. Porque es ahí en donde yo puedo decir: Señor, yo fallo en esto. Tengo este problema. Me deslizo fácilmente ante esta clase de tentaciones. Así que, hermanos, debemos de buscar la aprobación de Dios y no la aprobación humana. Y entender que llegar a ser un obrero aprobado es un proceso. Por eso aparece la palabra procura, procura, procura. Una vez más, quizás de forma diaria, debemos estarnos repitiendo esto: procura, procura. ¿Qué le dice usted a su hijo cuando está mal en una materia? Procura poner atención, ¿verdad? Procura hacer las cosas bien. Procura, y en cierta etapa lo va a tener que hacer de forma diaria, hermanos, hasta que se corrijan ciertos hábitos. Ciertamente, esto es así. Timoteo gozaba de una posición que fue dada por el Señor, un líder de la iglesia, pero cabe mencionar que no es solo posición. No es el hecho de que alguien diga: hermano, yo tengo aquí madera para poder estar en cierto lugar en la iglesia, de pastor, de líder, de diácono, de maestro. No se trata solamente de eso. No se trata de una posición, sino de identificación. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, que alguien que ha mostrado un constante desarrollo de un carácter que le lleve precisamente a ser irreprensible. Un leal compromiso de armonizar en su forma de vida con la palabra de Dios y una constante dedicación sin que nadie se lo pida, sin que nadie le haga, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, manita de puerco, para poder servir. ¿Qué características debemos buscar para poder reconocer que podemos lograr ser obreros de Dios? Y solamente le voy a mencionar unas pocas. Número 1. Y está en forma de pregunta cada una de estas. ¿Tienes un corazón de siervo? En la semana más significativa de los evangelios, hermanos, que es la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él está a punto de entregar su vida. Está en medio de una cena pascual. Es el marco de la enseñanza más importante en cuanto al servicio.
Esa será la última cena que Jesús ha de tomar con sus discípulos esa noche, y será la última noche que le verán orar. Será la única y la última noche en la cual tendrá comunión, ¿verdad?, antes de resucitar con sus discípulos y con los apóstoles. Es cierto que después tuvo comunión una vez resucitado, pero estoy hablando antes de resucitar. Será el tiempo de confrontación delante de sus enemigos que le van a llevar precisamente a la cruz. Pero antes, en el aposento alto, él toma un lebrillo y un pedazo de tela. La Biblia dice una toalla. Se inclinará lo suficiente para lavar los pies de sus discípulos. Una tarea que debía hacer solamente los sirvientes de una casa, los dulos. Pero él era y sigue siendo un rey, ciertamente. El título, ¿verdad?, con el cual se identifica en el Apocalipsis es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué hacen los súbditos delante de un rey? Se inclinan, demuestran respeto, demuestran lealtad. Y en el caso de nuestro Dios, porque es Dios y Rey, le muestran adoración. Ahora, hermanos, ¿podemos imaginar tal escena? Imagínense un poco en esto. Imagínense que usted está con los 12 ahí, y nuestro Señor, ¿verdad?, que había mandado preparar la Pascua, que es precisamente una fiesta, que es un tipo del sacrificio del Cordero Pascual que nuestro Señor Jesucristo habría de confirmar en su propia persona. Él se levanta, toma esta agua y este lebrillo. Esto era una tarea, vamos a decirlo así, común de quien precisamente daba hospedaje a las personas que iban de viaje. Lavaban sus pies e incluso llegaban a lavarles su cabeza. Estamos hablando de lugares polvorientos, estamos hablando de lugares desérticos, estamos hablando donde precisamente esa era una muestra de amor, ¿verdad?, y de hospedaje hacia los invitados. Y Jesús toma esto porque nadie se había levantado. Así que imagínense que usted está en esa escena. Dios sirviendo a quienes son inmensamente inferiores a Él. El Rey lavando los pies de sus siervos. Si tú fueras Pedro, ¿qué le dirías? Sabemos que Pedro le dijo, no, Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor le responde, bueno, si no hago esto, no tenés parte conmigo. Y entonces tú dices, lávame completo, ¿no? Pedro era bastante audaz y temerario al decir las cosas. Pero el Señor le contesta, bueno, ya vosotros estáis limpios, menos uno. ¿A quién se refería? A Judas. Yo puedo decir, vosotros estáis limpios. Pero hay cosas que todavía, ¿verdad?, llegan a faltar. Así que, hermanos, somos limpios precisamente por la salvación y el Espíritu Santo que nos ha dado. Pero estamos bajo la influencia del pecado. ¿O qué le dirías si fueras Juan o Santiago? ¿Te sentirías digno de que el Rey lave tus pies? Le pregunto a usted, ¿se siente digno de que el Espíritu Santo more en su corazón y en mi corazón cuando todavía tenemos rasgos que precisamente le ofenden? Que a veces pueden ser imperceptibles porque nos falta dedicación, porque nos falta procurar. ¿Acaso no correría en nosotros cierto rubor de vergüenza en nuestro rostro porque no fuiste o porque no soy el primero en pensar en servir a tu Señor como no lo hicieron ellos al no tomar el lebrillo y la toalla antes que Jesús? No sé si has notado, que Dios te da oportunidades. Te da oportunidades para servir y las has dejado pasar. Te da oportunidades para contribuir y las has dejado pasar. Te da oportunidades para predicar y las has dejado pasar. No sé si has estado dispuesto a dejar tu lugar para que otro lo ocupe.
Y miren, hermanos, no quiero que hagamos una exclamación de sorpresa. Porque quizás lo que voy a comentar es un rasgo que ocurrió hace muchos años. Pero alguien no quiso dejar su asiento para darlo a otro, por el simple razón de que no le caía bien el hermano. ¿Requiere humildad para hacer cambios? Sin lugar a dudas. No sé, también si has pasado y has visto quizás basura en los pasillos del templo, o en tu casa, o en tu calle, y quizás hayas decidido de voluntad, ¿verdad?, levantarla y colocarla en el salto que le corresponde, porque esto es parte del servicio, y debemos enseñarlo a nuestros hijos. No sé si has procurado mover sillas, mesas, manteles, ensuciarte un poco, pero deberíamos de pensar precisamente como un siervo. La palabra de Dios, ¿verdad?, cuando Jesucristo habla de servidumbre, ¿verdad?, habla de los siervos y dice, somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, se consideran tan inútiles en humildad, que en realidad lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿sabes qué? Hay cosas de las cuales tienes que hacer, porque yo te he transformado en tu naturaleza y de las cuales tú tienes que servir. No estás justificado en no hacerlo. ¿Y qué decirle nosotros los pastores? Que debemos de ver el ministerio como una oportunidad de servicio y no como un título. Es una gracia de Dios, porque es una oportunidad de enseñar al pueblo de Dios y enseñarnos a nosotros mismos. Lo siguiente, ya vimos precisamente, ¿tienes un corazón de siervo? Ahora pregúntate lo siguiente, ¿tienes compromiso con el estudio de la palabra de Dios? Nuevamente repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué forma? Que usa bien la palabra de verdad. La palabra usar, ¿verdad?, en el original me gusta más utilizar que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Esta palabra trazar tenía que ver como quien echa la regla, como el carpintero que va a cortar madera. Y alguien dijo que un buen carpintero mide 2 veces. Aquí hay carpinteros, ¿verdad? ¿Cierto o no? Hay que medir 2 veces. A veces hasta 3, ¿no? Si a uno se le olvida. Y si sale mal la medida primera con la mala segunda, ¿qué se tiene que hacer? Volver a medir, ¿no? Si trazas bien la palabra de verdad, quiere decir, hermano, que vas a estar dispuesto a poder aprender cada vez más de lo que la Biblia dice. Si tú leíste el Evangelio de Mateo y dices, ya terminé el Evangelio de Mateo y ya me siento satisfecho, no has exprimido la naranja. No le has sacado el jugo suficiente para saber que las enseñanzas son vastas. Usted va a leer en Mateo capítulo número 5 las bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. ¿Y cuánto tiempo se puede tardar en leerlo? Nada más las bienaventuranzas. 15 minutos exagerando, 10 minutos. Y de corridito rápido 5 minutos se va a tardar. Porque estamos hablando de que son 12 versículos. Ajá. ¿Sabe que este es un tema para dar en 4 semanas? Entonces, es necesario que tengamos con más diligencia. A Josué le dijo nuestro Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A ver, de memoria, hermanos. Cuando empiezan, porque yo sé que se lo saben. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso se lo dijo a Josué. Josué 1:8. Y si leen Josué capítulo 1, pues se repiten varias cosas, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver.
Pero ¿qué dice precisamente con respecto? Cuando le dicen nunca, ¿es lo mismo que decir de vez en cuando? ¿Eh? ¿Es lo mismo que decir esporádicamente? ¿Todos los domingos? ¿Los jueves? Cuando se dice nunca es nunca. Normalmente hay una reglita, ¿verdad?, entre los esposos cuando hablamos acerca de en temas matrimoniales. Nunca diga nunca ni nunca diga siempre, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Bueno, porque en ocasiones surgen frases como, eso es que nunca me escuchas, ¿no? Sí, a veces sí escuchamos, los hombres, ¿verdad? Sí. Es que siempre haces lo mismo. No, no siempre hacemos lo mismo. Pero en el caso de aquí de la palabra de Dios, es un absoluto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Saben qué deduzco? Que Josué, siendo precisamente un colaborador de Moisés, que también estaba cerca del tabernáculo cuando Moisés entraba, tenía en sus manos los pergaminos del Pentateuco y le decía que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Fue enviado para cuidar al pueblo de Israel, pero más importante, para cuidar la ley de Dios. Si usted tiene cosas de las cuales delante de Dios te sentirás avergonzado, es hora de efectuar cambios. Y uno de ellos es crecer en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo precisamente nos dio el ejemplo. En Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Sujetándose a esta humanidad, Él también empezó a desarrollar, obviamente no como nosotros, un conocimiento, ¿verdad? Iba creciendo en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. La continuidad, hermanos, en este pasaje es clara, es una continuidad de pensamiento. Si quieres tener gracia delante de Dios y de los hombres, tienes que crecer. Tienes que crecer. ¿Qué le gustaría hacer más a usted? ¿Qué le gustaría hacer más? ¿Una planta rastrera o un cedro? Sin lugar, un cedro, ¿verdad? Una planta rastrera casi siempre, a veces la pisotean, ¿verdad? Y algunas plantas tienen la característica que, aunque sean rastreras, se afianzan a los árboles para poder crecer. Así que, hermanos, ¿no te parece un objetivo correcto? Que tu crecimiento sea en conocimiento de Cristo y que sea parte de tus propósitos en este nuevo año. ¿Sintió temblor? Sí. Por ahí me mandaron una frasecita donde dice, ya cumplí mi primer propósito del año, salí corriendo. ¿Verdad? Y hermanos, nos llenamos a veces de propósitos, pero no están de acuerdo a las prioridades espirituales. Las prioridades espirituales tienen trascendencia. Hay quienes dicen, y espero que no sea su caso, a mí no me gusta que me manden. No me necesito que me señalen mis defectos, no necesito aprender más. Ok, te puedes quedar así, pero seguramente no vas a crecer. Seguramente no vas a crecer. Te tengo que decir que para que seas un estudiante comprometido con la palabra de Dios necesitas autodisciplina. Necesitas autodisciplinarte. Y el capítulo 2 de Proverbios es una muestra de la exhortación que se hace en busca de la sabiduría. Leerlo de forma completa es una tarea, ¿verdad? Leerlo de forma completa. Hijo mío, adquiere sabiduría. Y no es lo mismo que inteligencia, hermanos. Alguien puede ser muy inteligente, pero con poca sabiduría. Si piensas que aprender te puede costar quizás dinero, porque tendrás que invertir tiempo y dejar quizás un poco de tiempo de tu trabajo o de una posición. Bueno, quizás, lo vuelvo a decir, tus prioridades no están de la forma correcta.
y estás buscando compensaciones que no son espirituales, reconocimientos que no son correctos. Quizás a usted le ha pasado lo que a mí. He encontrado personas que conocen las Escrituras, pero de forma errada, buscando caminos que la Escritura no marca, con expectativas que la Biblia no promete, y al final son estudiantes, pero al final pueden estar autoengañados. Para ser un buen estudiante, tienes ventajas espirituales de verdad, hermanos, de mucho valor, invaluables. ¿Por qué? Porque si estudias la palabra, tendrás bendición. ¿Como cuáles? El estudio te ayudará a alejarte del pecado. Tendrás un conocimiento más profundo de quién es Dios y cómo debe ser. No serás fácil presa de falsas doctrinas. Tu santidad irá en aumento y mantendrás una vida caracterizada de humildad y amor a Dios y a su palabra, entre otras bendiciones. Tercer punto, y aparece como una pregunta también. ¿Tienes compromiso con la oración? ¿Eres un orador objetivo? ¿Un orador que intercede? Primera Tesalonicenses 5:17 es uno de los pasajes más cortitos de la Biblia. Orar sin cesar. Orar sin cesar. En pocas palabras, cuando oras no dependes de tus capacidades, hermanos, porque si no, no tendría caso la oración. Depende de lo que Dios precisamente puede obrar en ti, a través de ti. Decirle a Dios, quiero más de ti y menos de mí. ¿A qué se refiere? A que tengo que dejar mi yo, ¿verdad? Y parecerme más a Cristo. Y creo que como creyentes debemos ser domados por Dios. ¿Entiende la palabra domado? Si usted sabe un poco de caballos, porque hay algunos que saben montar, ¿verdad? Caballo. No, nadie sabe montar caballo. Y una vez me monté, hermanos, y... Bueno, varias veces. Al final aprendí un poquitito a andar en caballo, ¿verdad? Pero nunca lo he hecho a galope. Pero hermanos, si usted sabe un poco de caballos, sabrá que son animales que necesitan ser domados. Ajá. Los caballos salvajes no se pueden montar tan fácilmente, y los vaqueros saben que el caballo necesita acostumbrarse al peso del jinete, a la brida, a los frenos, a precisamente la silla de montar, etc. Pero hay un dato que es relevante. Usted ha oído acerca de los caballos de carreras, ¿verdad? Esos que corren en el hipódromo. Ajá. Esos animales pues son especiales, bien alimentados, ¿verdad? Pero estos caballos, hermanos, hay algo relevante precisamente en las carreras. Primero hay una elección de cuál caballo es el mejor, pero también los jinetes llamados jockeys o jockeys son importantísimos. No sé si usted ha conocido un jockey. ¿Son pesados? No, ¿verdad? O sea, yo no sería un jockey. Son delgaditos, bajitos de estatura. Cuando van en las carreras, de hecho, ni siquiera tocan la silla. Van sostenidos con sus piernas, tienen que tener fortaleza en sus piernas, pegados al caballo como si fueran hay un solo ente, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con estos jockeys? Bueno, los caballos guiados por jinetes como estos, jinetes diestros, corren más veloz que si lo hicieran solo los caballos. Corren más veloz y son de mejor rendimiento. Son ellos, los jockeys, quienes dan las pausas, quienes impulsan al caballo a dar el esfuerzo máximo al final de la carrera, y ellos le hablan al caballo y el caballo obedece. Y creo que Dios quiere llevarnos una vida sostenida e impulsarnos en lo más difícil de nuestra carrera cristiana. Debemos dejar de ser domados por Él, pero debemos depender de Él, escuchar su voz, pero en ocasiones escuchamos otro tipo de voces. Las voces del pasado, ¿verdad? Son una de ellas. Nuestro pasado nos dice: tú jamás podrás cambiar. ¿No te acuerdas cómo eras el pecador? Dios jamás te perdonará lo que hiciste.
voces que nos repiten una y otra vez intentando hacernos inútiles en nuestra vida cristiana. Los siervos de Cristo, hermanos, entendemos que hemos sido perdonados. Y al ser perdonados por nuestro Dios, son oportunidades para crecer. Crecer en humildad y desinterés, deseando únicamente complacer al benevolente Maestro que nos dio la vida. En el verdadero servicio, hermanos, no hay pretensiones, no queremos recompensas, no hay engreimiento ni búsqueda de compensación. Jesús nos recuerda el lugar humilde que ocupa un siervo. Y voy a repetir el pasaje que dije, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se ha ordenado, digan, esta es la actitud humilde, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que deberíamos hacer. Me leí la versión de él, Las Américas. Punto 4, y último, como pregunta, ¿perseveras a través de las pruebas y dificultades? ¿Perseveras a través de las pruebas y dificultades? Vayan a 2 de Timoteo 4:5. ¿Lo tenemos? Sí. Adelante, léanlo por mí, hermanos. Adelante. Pero usted sobre todo, socorra las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobre. ¿Cómo asociamos esta palabra de sobriedad? Maduro, Maduro, controlador, prudente, que tengamos sentido común. Que alguien dijo que es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Pero que tengamos sentido común, ciertamente. Pacientes, muy bien, Michelle. Ahora, ¿te has preguntado qué fácil es decir, tengo el propósito de estudiar su palabra o de ir a la iglesia, pero no decirlo con convicción? Es fácil decirlo, ¿no? Promesas no cumplidas. La vida cristiana está llena de desafíos. Y usted sabe que la educación de los hijos es un desafío. Usted lo sabe como yo. Es un desafío. Y a su vez, un desafío de nuestros padres, ¿no? Y si usted dice, ay, pobrecito de mi papá y de mi mamá, sabrá de lo que hablo, ¿no? Ahora, hermanos, la educación de los hijos no solo es conocimientos, sino formación de carácter. Un carácter correcto. Y dentro del carácter, una vida espiritual también afín a lo que en el futuro va a definir actitudes. Va a definir actitudes. Preservar en oración es parte de lo que debemos enseñar. Es que estudie la Biblia también. Y hermanos, cuando usted estudie la Biblia, una de las bendiciones es que cuando lleguen los vientos que son contrarios, aquellas cosas que son inesperadas, aquellas cosas que nos van a poner a prueba, por medio del conocimiento de la Biblia y la oración, ¿verdad? Podemos tener precisamente perseverancia. La actitud que nuestro Dios quiere de nosotros es no te rindas. Josué 1:9, ¿se lo saben? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué es la forma hebrea de Jesús. ¿Sí lo sabía? ¿Qué significa? Salvador. Pero a Josué se le dio una tarea. Y si vemos la historia de Josué en el libro que lleva su nombre, vamos a ver que tuvo muchos éxitos. Una derrota, una segunda derrota, ¿verdad? Ahí en Ai, porque había pecado. Pero tuvo muchos éxitos. Así que cuando Dios le dice, bueno, yo te voy a llevar a bien, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, trasládenlo a Jesús.
Obviamente la resurrección fue una victoria, la mejor de las victorias. Ajá. Pero por lo menos de Josué no vemos que murió en sacrificio por nada, pero en Jesús sí. Y el valor de Josué no se equilata en valor al valor de Jesús, donde dice que él depuró su rostro y fue como cordero llevado al matadero, el cual enmudeció su boca, ¿verdad? No abrió su boca. Fue llevado como un sacrificio, ¿verdad? Y en el cual nuestro Señor Jesucristo tenía todo el poder, como se lo dijo precisamente a uno de sus apóstoles, de pedir al Padre que en ese momento, ¿verdad?, le salvara y él enviaría legiones de ángeles, una legión de ángeles. Él podría acabar con su sola palabra con todos, pero no lo hizo. ¿Estimamos su amor? Ahora estimemos su valor, porque le dolió. Le dolían los latigazos. Le dolió la corona que atravesó sus sienes. Le dolió cuando le taparon el rostro y los soldados le golpeaban en el rostro y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Le dolió el caminar ya una vez deshidratado y caminando hacia el Gólgota, de forma que tuvo que tener ayuda. En otros dos pasajes se ve que Jesús lloró. Ahí no se vio que lloró. Cuando Jesús lloró fue por su amigo Lázaro y porque vio a las ciudades que no creyeron en él. Así que, hermanos, vamos a ser llamados a reflexionar sobre nuestro caminar. ¿Realmente estamos viviendo como obreros aprobados? ¿Debemos presentarnos delante de Dios como siervos fieles? ¿No hay nada que nos debe de avergonzar? ¿Donde usted está trazando bien la palabra de Dios? Se lo dejo, hermanos, como una reflexión. Vamos a ver. Bendito Dios. Nos acercamos delante de ti en reconocimiento de tu plena soberanía, de tu pleno control sobre nosotros. Quizás nos distraemos con las cosas que el mundo, Padre Santo, nos ofrecen o nos informan. Nos hacen temer a veces las situaciones que el mundo está viviendo. Y a veces caemos en esas redes en las cuales nos permiten vivir con inseguridades o nos llevan a vivir con inseguridades. Y no, Padre Santo, poner en orden nuestras prioridades. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Provócanos, Padre Santo, si es necesario, a poder acercarnos más a ti, al punto de que reconozcamos que necesitamos orar más, estudiar más la palabra de Dios, aprender de a quienes tú, Padre Santo, les permites enseñar, buscar, Señor, actitudes correctas de humildad, de tener sentido común, de poder controlar nuestros temperamentos, de poder llevarnos a más, Señor, cada día. Y si en algún momento dado habremos de fluctuar, que volvamos a retomar, Señor, el camino. No permitas que, Padre Santo, nos desanimemos si hemos de faltar alguna porción de la lectura de la Biblia y volvamos a retomarla y recapitular, Señor, aquellas que no se tomaron para poder, Padre Santo, aprender más de ti. No se trata de una competencia de un año. Se trata, Padre Santo, de rendir frutos en ese año. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas y permite, Padre Santo, de que en la tarde podamos ser escuchas, Señor, de cómo podemos administrar los tiempos en nuestra vida para poder, Padre Santo, poner en orden nuestras prioridades. Y gracias, Señor, por este año que terminó hace unos días y por este año que está empezando. No sabemos lo que nos separa, pero, Padre, somos conscientes que eres soberano y que tú harás, Señor, lo que corresponde. Solamente ayúdanos a servir en lo que tú nos has mandado.
hacer esos siervos inútiles en humildad, pero al mismo tiempo obedientes en hechura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.